Bueno, estamos aquí en nuestro webinar y este webinar tiene un título y no solamente el título, lo que les vamos a dejar saber va a ser muy importante, mucho contenido para usted que nos está viendo hoy. Así que vamos a aprovechar los beneficios de trabajar con el dinero de otro, es decir, con el dinero del banco. Hoy tengo un invitado muy especial, a Rubén García, que no solo su experiencia nos va a dar, sino esos tips y esos consejos que usted necesita cuando va a comprar su casa o su propiedad, apalancándose de ese préstamo. Bueno, ya saben, soy Maribel Reyes y estoy aquí para ayudarle a comprar y a vender su propiedad. Estoy en Maryland, Virginia, Orlando y Miami. Así que muchas preguntas van a salir. Como van a salir muchas preguntas, vamos a darle ese regalo al final para que usted se comunique con nosotros y pueda hacer todas esas preguntas. Rubén, muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio. Sé que hay bastantes personas que tienen preguntas, quieren conocer de esos préstamos y sobre todo con tanta experiencia que tenemos, porque bueno, tenemos 31 años de experiencia ayudando a nuestra comunidad a hacer realidad ese sueño de tener su vivienda. No importa que usted esté en el extranjero o que viva dentro de los Estados Unidos, sé que tiene esos préstamos para esas dos comunidades. Rubén, ¿cómo está? ¿Qué tal, Maribel? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí contigo. Estoy muy contento de estar aquí, poder compartir un poquito este espacio contigo y tus oyentes, obvio. Y definitivamente sí, o sea, tenemos una amplia gama de productos para todos estos clientes que estén necesitados de nuestra ayuda y con mucho gusto estamos aquí para asesorarlos y ayudarlos en todo lo que podamos, ¿no? Claro, Rubén, perfecto. Acá están todas nuestras redes para que ustedes nos puedan seguir y poder alimentándose de todo ese contenido que estamos subiendo cada semana. Todos los días les tenemos videos y contenidos para que usted tenga la oportunidad de comprar su vivienda o venderla, pero con el conocimiento. Rubén, y acá tenemos, bueno, estábamos hablando, Rubén, de que tenemos 31 años de experiencia ayudando a nuestra comunidad que está en el extranjero, nuestra comunidad que está dentro de los Estados Unidos y buscando ese préstamo que se adecue a su necesidad, Rubén. Y muchas personas piensan que comprar solamente decir, bueno, voy a un banco y el banco me dio el préstamo, pero las personas no saben que hay diferentes préstamos afuera en el mercado y que necesitamos conseguir esa persona que conozca qué hay en el mercado para que nos lo pueda ajustar y no solamente ajustar, que se adapte. Si yo me pongo esta camisa, que se adapte a mí, sea el que es más justo y la que me queda mejor. Y así funciona con los préstamos. Hay muchos bancos afuera, pero no todos esos productos que están afuera, todos los loan officers lo conocen y lo mismo, no el que se adapta a mi condición, a los requisitos que yo tengo hoy para poder tener esa posibilidad de comprar hoy mi propiedad. Rubén, cuéntame en qué estados estamos, porque ya sé que esa pregunta es muy importante para todos nuestros oyentes. Bueno, nosotros, o sea, Novus Home Mortgage es una división de un banco que se llama Ixonia Bank, que está ubicado en Ixonia, Wisconsin. ¿Ok? Entonces, es un chartered bank, lo cual nos permite a nosotros hacer préstamos en los 50 estados. Podemos prestar a nivel nacional. ¿Ok? Tenemos cobertura completa de todo Estados Unidos. O sea que eso es buenísimo, Rubén. ¿Por qué? Porque cualquier persona que nos esté escuchando hoy, que esté dentro de los Estados Unidos, ya tiene su aliado para hacerle ese préstamo, hacer todas esas preguntas y prepararse. Yo estoy en Maryland, Virginia, Orlando y Miami, o sea, la Florida, y tenemos esos 3 estados y también todo el área metropolitana. Así que si usted está en un estado de estos que acabo de mencionar, va a trabajar conmigo, pero si está fuera de ese estado, también Rubén hace préstamo para usted. Rubén, y para esas personas que están en el extranjero. Bueno, para los clientes extranjeros, obviamente, yo llevo un poquito más de 20 años trabajando con clientes extranjeros. ¿Okay? Literalmente he viajado toda Latinoamérica varias veces. Y obvio que este es un cliente diferente, obviamente un cliente local, porque las necesidades de estos clientes obviamente es diferente y todo ese tipo de cosas. Y para estos clientes también existen mucha variedad de productos, no es uno solo. Y ese producto, como acabas de mencionar, es importante que ese producto sea diseñado para ese cliente en particular y las necesidades de ese cliente. O sea,
tienes diferentes productos, por ejemplo, para un cliente de afuera, extranjero, tú puedes tener productos que verifican ingresos, productos que no verifican ingresos, que no verifican empleos para esas personas que estén jubiladas y no tienen forma de documentar ingresos. O sea que hay una amplia selección de productos y programas para poder ayudar a todas estas personas que quieran dolarizar su inversión. Ok, Rubén. Poniéndolo un poquito más en contexto para las personas que están afuera, entonces, ese préstamo, aquí hablamos dentro del país de los préstamos que ustedes tienen, que son los comunes, que todo el mundo, ya hicimos un webinar para el préstamo, tenemos el préstamo FHA, que el gobierno lo asegura, tenemos el préstamo convencional, tenemos el de los veteranos, tenemos las áreas rurales, y bueno, y de ahí viene la mezcla de diferentes préstamos. Pero bueno, Rubén, se me olvidaba decir un préstamo que ustedes tienen que es muy importante, y yo sé que hay muchos de mis clientes que compraron el año pasado y siguen comprando este año, que tienen el famoso préstamo del TAS ID. Y el TAS ID es para aquellas personas que están dentro del país, que pues no son residentes, ciudadanos y tienen un número de TAS, que con ese préstamo, con ese número es que se va a hacer el préstamo. Y lo que le puedo garantizar a ustedes es que Rubén tiene una tasa muy buena, demasiado buena, y usted sabe que esa tasa es lo que hace que ese pago mensual quede bajo. Entonces, tenemos que hacer un webinar para ellos, para explicarles exactamente cómo funciona ese préstamo, porque yo sé que hay muchos de mis clientes que están hoy escuchándonos, viéndonos, y saben que ese TAS ID, lo más terrible que encontramos es la tasa de interés. A pesar de que viven, trabajan dentro de los Estados Unidos, pues es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque como es un préstamo para personas que no tienen los documentos, pues las tasas de interés y ese riesgo, pues los bancos cobran un interés bien alto. Entonces, sé que tienen la mejor tasa, y démonos una ideita, no es la idea de cambiar, pero más o menos, ¿cómo podría estar esa tasa? Bueno, obviamente eso depende mucho del cliente, la puntuación de crédito y ese tipo de cosas, pero por ejemplo, estoy trabajando un cliente actualmente que está comprando su segunda casa primaria, o sea, ya está, la que tiene ya le queda chiquita, esa propiedad la va a rentar y va a comprar su casa primaria. Él califica con los ingresos tradicionales, no hay que salirse de fuera de los ingresos tradicionales, tiene buen crédito, y este cliente en particular está consiguiendo una tasa de un 7.7, ¿ok? A 30 años fijo, que es una tasa muy buena para este tipo de producto. Buenísimo. Aparte entonces de tener todos esos préstamos para las personas que viven dentro de los Estados Unidos, y hoy vamos a enfocar las personas que están en el extranjero, ¿qué clase de préstamo usualmente ellos tienen? Bueno, el cliente de afuera, todo depende obviamente también del propósito de la inversión, porque tú vas a tener clientes que quieren algo más a largo plazo, otros plazo medio y otros a corto plazo. Entonces, dependiendo de ese producto o de ese tipo de necesidades del producto que se le ofrece. Por ejemplo, hay préstamos que son para extranjeros, hay tasas fijas, hay tasas que son tasas que son fijas por un plazo y después se convierten en tasas variables. Este tipo de productos típicamente tienen las tasas más atractivas cuando es una tasa variable. En este momento estamos manejando tasas para extranjeros desde un 6.5%, ¿ok? Con una tasa que típicamente es fija por los primeros 3 o los primeros 5 años y después se convierte en un variable. Obvio que las tasas hipotecarias están empezando ahora a bajar en Estados Unidos, ¿no? Como todos sabemos. Y eso es un factor también importante a destacar, porque muchas personas compran con estos préstamos y después más adelante también pueden ellos renegociar o refinanciar estas propiedades, ¿ok? Entonces son puntos importantes. Ahí yo siempre digo, siempre digo, Rubén, es mirar cuál es mi necesidad, porque muchas veces nosotros buscamos una tasa, y lo digo por experiencia con mis clientes, que sea fija, por ejemplo, a 15 años, y vendemos la propiedad a los 5. Entonces, eso hizo que nosotros fijáramos esa tasa por mucho tiempo y no pensábamos vivir todo ese año ni tener la propiedad si no fuera, va a ser su inversión, y no la pensaba tener tanto tiempo, y le pagó al banco por 15 años y tuvo esa propiedad, no importa que no esté viviendo o que la esté comprando como inversión. Entonces, es bien importante. Yo sé que para las personas que, tanto las que están dentro del país como las que están afuera, siempre piensan, no, yo quiero tenerla 15 años fijo, 30 años fijo, pero ¿cuánto tiempo yo voy a durar? El promedio de las personas aquí en Estados Unidos
si no duran 5. Yo tengo clientes que han comprado a 2 años y me han llamado, no, ya esa propiedad tiene bastante ganancia, revalorización, yo quiero venderla, sacar y comprarme una casa e invertir en otra, porque pues están viendo que es una fuente de ingreso donde puede poner con una, mejor invierto en 2 y las 2 van ganando, ¿no? Entonces es una forma de hacer patrimonio aquí dentro de los Estados Unidos. Ya tengo uno que tiene 17 y yo decía, Dios mío, me ganó. Me ganó. Tiene poco. No, pero es que empezó con una, luego vio la 2, luego dijo la 3 y entonces dice, no, pues claro, saco la 1, voy vendiendo y lo mejor es que se apalancó de aquello de que si usted compra una casa y está casado y después de, digamos, a vivir en la casa 2 de los últimos 5 años, pues si está casado, se puede echar sin pagar taxes 500,000 en el bolsillo. Entonces, con esos 500,000, compro 2 casas y hago lo mismo. Vivo en una, dejo la otra, rento y luego saco la otra vez hago lo mismo. Y si soy soltero, puedo hacer el mismo ejercicio con 250,000. Los pongo en mi bolsillo sin pagar taxes. Entonces, es formas que existe y por eso hay que saber y hablar con el loan officer para que nos revise cuál es la necesidad. Muchas personas dicen, no, es que me dieron no, ¿cuál es el préstamo de acuerdo a mis condiciones que se adaptan? Y eso es lo que tiene Rubén, va a revisar qué tiene usted, dónde estamos hoy y cuál es el préstamo que se ajusta a esa necesidad, porque de pronto nosotros decimos, no, yo necesito, bueno, no voy a poner tanto de cuota inicial, entonces necesitamos mirar otra clase de préstamo, no necesito fijar, yo no me voy a quedar con esa propiedad 10 años, solamente 5 años. Entonces es poner esas condiciones cuando estamos precalificándonos con el loan officer. Bueno, aquí entonces a la otra cosa, Rubén, vamos a pasar a contar ese proceso cuando yo me voy a calificar y empecemos con esas personas que están en el exterior. ¿Qué necesita una persona que se va a calificar y cómo inicia ese proceso de precalificación cuando está en el exterior? Y vamos a contarle también esos requisitos que necesita, porque las personas piensan que estando en el exterior no hay préstamo. ¿Cierto? Porque estoy en el exterior. Yo siempre digo, cuando estoy en el exterior, tengo la mejor parte, porque aquí la mayoría de las personas que vivimos dentro de los Estados Unidos, siempre pensamos, tengo que cuidar mi crédito, no puedo utilizar mis tarjetas cuando voy a comprar, no puedo, me van a revisar, tengo que hacer bien mis taxes, porque me van a revisar mis taxes, o sea que si este año voy a comprar una vivienda, tengo que pagarle al IRS, tengo que mirar mis taxes, tengo que mirar mi crédito, bajar las tarjetas, y lo tenemos que hacer si queremos comprar. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que está en el exterior, no tiene crédito y no tiene ingresos verificables dentro de los Estados Unidos? Bueno, el préstamo de personas extranjeras, clientes extranjeros, lleva más de 30 años haciéndose, no es un producto nuevo, ¿ok? Para estar súper claro con eso. Entonces, en un préstamo siempre se evalúa lo mismo, o sea, se evalúa ingresos, crédito y fondos, ¿ok? Son las 3 cosas importantes para determinar un crédito. Ahora, los clientes extranjeros tienen muchas ventajas que no tienen los clientes locales. Número 1, ellos reciben tasas típicamente más bajas que el cliente local, ¿ok? Eso muchas personas no captan, no entienden cómo eso es posible, pero así es. Entonces, el típico cliente inversionista típicamente es un empresario, una persona que tiene su propia empresa, tiene su negocio. Entonces, lo que se le solicita de ingresos es una carta preparada, una certificación preparada por su contador, indicando los ingresos que ha tenido esta persona en los 2 últimos años y lo que viene caminando el año hasta la fecha. Ya con eso verificamos los ingresos. Ojo que no te vamos a pedir declaraciones de renta, no te vamos a pedir declaraciones de impuestos de tu país. Muy importante, ¿ok? Número 2, para establecer crédito, en algunas ocasiones, en otras ocasiones ni le pedimos eso, pero se le va a pedir una carta de recomendación de su banco, como una certificación del banco indicando el tiempo que tiene esta persona con este banco. Queremos que por lo menos esa relación bancaria haya tenido por lo menos 2 años. Se le va a pedir prueba de fondos. Los fondos deben de estar bancarizados, los fondos que van a utilizar para la inversión. Los fondos pueden estar en el país del cliente, en otro país, o pueden estar en Estados Unidos. Su pasaporte y su visa, dependiendo del país que es el cliente. A veces hay países que no requieren visa, como Chile. Entonces, básicamente eso viene siendo el préstamo para el extranjero, pero para destacar, estamos verificando el ingreso a través de una carta de un contador. ¿Ok? Muy sencillo.
crédito estamos pidiéndole una carta de recomendación bancaria. Entonces, eso es una ventaja inmensa porque este cliente literalmente aquí empieza con cero deuda. En su país puede tener 3 carros, 17 tarjetas de crédito, 6 hipotecas y aquí empieza con cero deuda. Qué maravilla, ¿no? Buenísimo. Yo diría que esa condición la deberían de aplicar acá, porque imagínate que poder tener uno deudas en su país y que solamente mi contador diga, bueno, ella trabaja, le verifican y le verifica su ingreso. Y además, pues otra carta de mi banco que diga que yo pago bien. Entonces es muy fácil. O sea, muchas veces pensamos que las cosas son muy complicadas porque no preguntamos. Entonces el no No, preguntar es no saber, ¿sí? Claro, y la carta no es que pagues bien, la carta es que has tenido una cuenta con X banco por lo menos 2 años. La carta no tiene ni que decir si pagas bien o pagas mal. Buenísimo, mejor todavía. Vaya, más fácil Más fácil no puede ser. O sea, ¿no? sí, muchas veces, como decía, no preguntamos y pensamos que es muy difícil. Entonces nos decimos, no se puede. Y más, por ejemplo, en mis países y en nuestros países hispanos, que sobre todo tenemos ese componente de la inflación, ¿no? Que hoy tenemos, y cuando están pasando, lo digo por mi país, que ha pasado por épocas que sí, ¿no? Entonces, un tiempo el dólar llega y digo, bueno, está a 4.000 y otros baja 3.500, el peso donde mi país está, yo soy colombiana y está devaluándose todo el tiempo. Entonces, si uno tiene un dinero en el banco, digo, hoy, Dios mío, hoy tenía tanto y mañana si subió el peso tengo menos. Si yo fuera a traerme la plata, entonces tendría menos. Estamos sufriendo, hay que agregarle a esa plata que tenemos en el banco ese componente que hay de inflación, de devaluación, que se llama realmente, porque nosotros tenemos unas inflaciones muy grandes allá y se devalúa todo el tiempo nuestro peso con respecto al dólar, que sigue siendo una moneda fuerte. Y además, para los que vivimos dentro del país, yo le digo por donde quiera, pone su plata en un CD o como decimos allá en un CDT en nuestros países y usted mira y va a decir, hombre, no es posible que me estén pagando tan poquito por mi plata. O sea, la tengo en un lugar seguro, bueno, entre comillas, porque ni siquiera está cubriendo lo que es la inflación del mismo país, que sabemos que los números de inflación de este país son bien bajitos y no lo está cubriendo. Entonces digo, hoy si deja la plata en la cuenta de ahorros o los savings que llamamos acá, pues usted dice, es triste ver la plata, cómo el banco juega con mi plata. Entonces, esto es un llamado para toda nuestra comunidad, que hay que mirar dónde yo puedo poner, dónde puedo sembrar ese futuro que voy a recoger para mí mismo, porque la edad nos va a llegar a todos, para mi familia, porque mañana yo tengo esa plata y voy a ayudar a mi familia, voy a ayudar a mis hijos y me voy a ayudar yo porque ya no puedo tener la edad para trabajar y tengo cómo ayudar a mi familia y ayudarme yo mismo. Entonces, ese es un llamado y sobre todo para los que están en el exterior, porque ese componente cada rato, no solamente de la inflación, que es muy grande en nuestros países, sino el dólar que se está aumentando mucho con respecto a nuestros pesos. Entonces, esa devaluación es grande. Y volviendo pues a los requisitos, hablábamos de esos 2 requisitos que son muy fuertes, o sea que necesitamos la carta de nuestro banco nada más, no tiene que decir solamente que he tenido la cuenta, y el segundo del contador que diga pues una carta lo que gano, ¿no? Sí, correcto. Nosotros hasta le proveemos el borrador de cómo el formato de la carta debe estar, o sea que es muy sencillo, nada complicado. El proceso, bueno, para hacerte un cuento corto, largo, yo estaba en Chile haciendo una presentación hace unos años atrás y tenía un grupo bastante grande de personas que le estaba presentando y uno de los señores me dice, no, Rubén, tú me perdonas, pero eso no puede ser cierto. No puede ser cierto que eso sea así. Y yo le digo, bueno, mira, te hago una propuesta. ¿Te interesa lo que viste, los productos? Sí, me interesa y quiero comprar. Le digo que mira, si tú financias conmigo y todo lo que yo te estoy diciendo no es tal como es, yo te voy a obsequiar $10,000. Y el hombre hace su trámite, se demoró, porque era una preconstrucción, se demoró como 6-7 meses, compró su propiedad y después el cierre me dice, Rubén, te lo digo que todavía no lo creo. No creo que fue tan sencillo y tal como tú me dijiste el proceso. Y le dije, el problema es la lástima tan grande es que mucha gente y todavía la cantidad de personas que hay que no entienden y le da miedo y no saben qué tan poco complicado es el proceso de financiar para un cliente extranjero en Estados Unidos. Claro, es muy simple y lo que necesitamos es conocer. Yo pienso que si no conocemos que es tan fácil, por eso siempre nos limitamos y dejamos
de tener esa ganancia, de asegurar ese dinero que tenemos para tener ese patrimonio para nosotros y para nuestra familia, Claro, ¿no? claro. Bien importante. Bueno, y volviendo un poquito, bueno, entonces hay que decirle a las personas y todos los que están en el extranjero, en Estados Unidos hay dos clases de propiedades más o menos. Entonces hablamos de la propiedad que se hace en un resale, que es la propiedad que ya se usó. Esa propiedad que yo ya la utilicé así fuera una semana, ya el constructor me la entregó y de ahí para allá, si yo la voy a vender, se llama resale. Ese resale usualmente dentro de los Estados Unidos se espera que yo cierre un contrato entre 30, 45 y cuando dependiendo del mercado me van a dar 60 días. Entonces, para ese extranjero que va a estar comprando esa propiedad que es un resale, debe tener todo listo, ¿no? Porque Sí. si es tan corto el tiempo y para los que están aquí, yo también no salgo a ver con ningún comprador si no estamos 100% seguros. Y más, Rubén, aquí vale otra vez recordar que con tu experiencia las cartas que tú das son cartas de presentación, es dinero ahí, listo, para que el banco, Claro. el seller sepa o el vendedor sepa que con esa carta yo estoy asegurando el préstamo de mi comprador porque ya fue revisado, porque ya él sabe que está listo para comprar. Para una persona que está comprando ese resale, ¿qué tendríamos que pedir si estoy en el extranjero? Bueno, le vamos a pedir básicamente la documentación que acabo de mencionar, la carta del contador, la carta de referencia bancaria, prueba de fondos. Entonces, si ese cliente, que obviamente siempre lo recomendamos que compren bajo una sociedad en Estados Unidos, que no compren a nombre personal, a título personal, si ya tienen esa sociedad creada, entonces ese cliente literalmente, cuando ya va a empezar a buscar propiedades, ya yo tengo el archivo, el file de ellos completo, listo para ya enviar aprobación oficial a la vez que ya tengamos ese contrato. Esta documentación de este cliente típicamente es válida por 90 días. Entonces, nos gusta tener, cuando ya es un cierre que hay que hacerlo en 30, 45 días, nos gusta tener el file completo antes de que el cliente salga a buscar propiedad. Ok, ya tenemos todo armado, el cliente sale a buscar propiedad y ya es como un caso regular. PAM, se toma la aplicación, se finaliza, el cliente firma documentos y se manda los documentos al banco a aprobación, sale la aprobación, cualquier condición que pide el banco se les envía y de ahí vamos para cierre. O sea que el proceso es muy, muy fácil. Cuando nos podemos complicar nosotros es cuando no lo hacemos así y el cliente por algún motivo no nos colabora con los tiempos necesarios y obvio que eso nos retrasa el proceso completo. Entonces ya por los años, la experiencia, nosotros tenemos ciertos stops que es para proteger el cliente, proteger al realtor, proteger el depósito del cliente y así todos nos quitamos el estrés. Entonces, dependiendo obviamente del timeline, si es una construcción nueva o una propiedad de uso, entonces lo manejamos un poquito diferente porque también si por ejemplo es una construcción nueva, no le vamos a estar solicitando una gran parte de estos documentos al cliente al frente, porque no es necesario, porque esta documentación se expira cada 90 días. Si es una propiedad que va a estar en un año, año y medio, no tiene lógica que ese cliente te esté dando documentación cada 90 días. Te van a odiar, ¿no? Entonces, eso no es la idea, ¿no? La idea obviamente es ayudar al cliente, protegerle ese depósito a ese cliente y que ese cliente cumpla con las fechas estipuladas en el contrato. Eso es súper, súper importante. Bueno, si para ese cliente, como dijo Rubén, que está comprando en preconstrucción y como llamamos en nuestros países en planos, entonces vamos a tener, porque recuerde cuando usted ha decidido comprar esas propiedades que están en planos, y bueno, la ventaja de eso es que vamos a tener una revalorización muy rápida. ¿Por qué? Porque hasta a medida que el proyecto que está en lista cero empiezan contratos, ya usted tiene revalorización. Entonces ahí tenemos que precalificarnos para saber que estamos bien con el precio de la propiedad. Como dijimos, si estamos en el extranjero, son documentos muy fáciles, sobre todo con la plata, que es la parte crucial y la columna vertebral de esos préstamos, saber que tenemos el dinero. Y la ventaja también de esas preconstrucciones es que nos dan tiempo. Si una propiedad va a estar lista dentro de 2 años, pues va a tener tiempo para cumplir con esas fechas que establece el constructor o el desarrollador para que usted pueda tener ese dinero. El banco le va a decir, les va a tener acá, vamos a trabajar de la mano con ustedes para que sepan esa estructura de pagos. Pero lo mejor, tenemos un tiempo y como dice Rubén otra vez, es bueno que 90 días antes de que ya tengamos que estar listos porque ya le van a entregar su propiedad,
ya tenemos que empezar a correr ese préstamo. Entonces, claro, sí, exacto. Entonces ahí vamos a estar, no es que nos vamos a olvidar, que Rubén se va a olvidar, que yo me voy a olvidar, no. Vamos a estar en todo el proceso con ustedes, sino que 90 días vamos a empezar que todos esos requisitos que no han cambiado, que tenemos la plata, que le hemos dado, que la carta, las 2 cartas que necesitamos las vamos a tener que tener ya para eso y los demás documentos que nos pida el banco. Pero es una ventaja, es un préstamo muy simple y no hay problema. Lo mismo que cuando estamos a los que estamos aquí dentro del país, pues sí lo vamos a hacer muy rápido y en los 2 casos vamos a necesitar la ayuda de usted como comprador para que nos provea esos papeles que el banco necesita para que no hayan demoras. ¿Qué documentos? Los que acabo de mencionar Rubén, que se necesitan para que esto y él tenga esa calificación y pueda llegar al día final, que es el cierre, que es cuando el banco pone la plata en la mesa para que usted pueda firmar esos papeles y podamos tener la llave de nuestra propiedad. Y pasando a la parte, Rubén, más importante que tenemos en este webinar es la pregunta número 3. Entonces, esa pregunta número 3, pues claro, esa pregunta nos deja saber a nosotros por qué trabajar con ese dinero del banco. Y esa es la pregunta. Bueno, y esta es la parte muy interesante porque ¿qué pasa? En los países nuestros, típicamente financiar es como el último recurso, que muchas personas no quieren financiar, no les gusta trabajar con el dinero del banco. Producto que las tasas de interés, los procesos son muy diferentes a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que se construyó básicamente apalanqueando. O sea, el apalancamiento en Estados Unidos es como se han hecho las grandes fortunas de real estate, ¿no? Entonces, esa es la parte que si tú tienes una propiedad que está teniendo X valorización o X apreciación, la propiedad se está pagando sola, estás teniendo una rentabilidad mensual, por muy poco que sean $20 que tengas de rentabilidad, por decir, pagas todas las deudas y te quedas con $20. Esa es una propiedad que se está pagando sola, se está valorizando bastante y tienes cash flow. O sea, es poquito, pero tienes cash flow. Entonces, esa es una inversión totalmente redonda. Cuando yo empecé a viajar, uno de los primeros países que yo visité fue Colombia y Bogotá fue una de las primeras ciudades que yo viajé. Entonces, yo me he criado prácticamente toda mi vida en Estados Unidos y estoy muy familiarizado con el sistema americano, o en ese momento, ya ahora obviamente conozco el sistema latinoamericano más que bien. Y se me ocurre sentarme con un banquero de la vivienda en una de las visitas. Y yo le dije, mira, de banquero a banquero, yo quiero entender bien cómo es el proceso de ustedes aquí, porque yo veo en ese tiempo, yo veo muchas personas comprando propiedades en plano, mucha preconstrucción, pero ¿cómo es el negocio? Me dice, bueno, aquí las personas compran las propiedades, muchos de ellas lo compran de contado y en espera que esa propiedad se valorice. Le digo, ok, bueno, perfecto, se valoriza. Y si no se valoriza, la tienen que alquilar. Me dice, no, si la alquilan nunca vas a tener la ganancia que debes de tener. Le dije, ok, pero entonces el sentido completo, el propósito completo es de esperar que esa propiedad valorice en X tiempo y después venden la propiedad, pero si sacan una hipoteca, la propiedad no se cubre. Me dice, no, aquí la propiedad con hipoteca no se cubre. Entonces ahí yo empecé a entender el por qué el cliente extranjero siempre está con la mentalidad de, bueno, quiero pagar de contado, quiero poner un 60% inicial, no quiero tener deuda. Entonces, cuando yo aprendí esto y yo les enseño a ellos los números del apalancamiento, es que ellos de verdad abren los ojos y dicen, oh, ahora entiendo lo que me estás diciendo. Le digo, mira, es tan fácil obtener crédito en Estados Unidos. Los términos son muy atractivos, ¿ok? Las tasas son muy atractivas, son tasas anualizadas. El sistema de nosotros es totalmente transparente. Todo lo puedes verificar online. Todo es tan fácil de verificar. Y si tienes un cliente que viene a invertir $500,000 a pagar una propiedad de contado,
y esa propiedad se valoriza, o sea, tiene una apreciación de un 5% anual, 4% anual, estás hablando de 20, 25 mil dólares, que es una buena apreciación, totalmente. Pero si con esos 500 mil dólares lo divides en dos, doble apreciación con la misma plata. Entonces, ¿qué es lo que parte de la entrevista que yo le doy al cliente? Obviamente es saber qué es lo que ese cliente quiere hacer, cuál es el objetivo tuyo de esta inversión. ¿Ok? Yo he tenido todo tipo de clientes. Tengo clientes que me dicen, mira, Rubén, yo quiero dar lo mínimo que yo pueda dar y multiplicar esa valorización. No me importa si yo tengo que sacar de mi bolsillo 200, 300 dólares mensuales para cubrir, pero yo quiero que mi dinero se vaya multiplicando. Obvio que si tú te compras una propiedad de 500 mil dólares, ok, se está valorizando 4 a 5% anual y tienes que poner 3.600 dólares anuales, hello, son 20 mil dólares que ya tú no tenías, ¿no? O sea, que es un negocio sí o sí. Tengo los clientes que me dicen, Rubén, yo no quiero sacar nada de mi bolsillo, yo quiero tener X cantidad de ingreso mensual. Entonces ahí yo le ajusto el préstamo a lo que él debe de poner de iniciar y todo para que tenga el resultado que él quiere. ¿Ok? O sea, en realidad los resultados que los inversionistas quieren nosotros se los podemos dar, pero todo depende de la necesidad de ellos y lo que quieren ellos en su préstamo, ¿no? Pero bueno, la moraleja es que en este país el financiamiento es tu amigo, no es tu enemigo. ¿Ok? Ese es el mensaje. Sí, claro, Rubén, y yo lo entiendo porque, mire, yo lo puedo decir, por ejemplo, mi papá tenía una casa y pienso que esa es la mentalidad que tenemos y en mi país como hispana, tenía la casa y murió en la misma casa y la idea de él era dejarla paga, o sea, pagar la propiedad y respirar. Pero nosotros cuando venimos a este país queremos traer el mismo concepto y el mismo concepto no funciona. No funciona porque acá el banco es el que me está prestando la plata y es el que está corriendo el riesgo. Y lo que dijiste, si yo pongo solamente el 3, el 5, el 20, pues ¿quién está corriendo la mayor parte? Así ponga el 50. 50 está poniendo el banco, 50 pongo yo. O sea que estoy trabajando ese 50 para que me genere a mí esa revalorización y yo pueda jugar con esa revalorización. Entonces, si yo tengo esa revalorización, yo solo puse el 50 y el banco me dio esos 50 para que me generara todo esto que yo voy a usufrutar. ¿Qué voy a hacer con esa plata? Voy a comprar otra propiedad, cuando la venda la voy a tener y como decía, las propiedades aquí la gente no dura más de 5 años en una misma propiedad. ¿Por qué? Porque quiere sacar la plata, ir a comprar una, la otra pagar deudas o hacer y esa misma casa pagando su renta o su mortgage, como le decimos acá, viviendo, le dio plata que no hubiera conseguido de ninguna otra forma. En nuestros países nosotros tenemos, y sí, pagué la casa ha aumentado el precio, pero no miramos que aquí se están generando esa revalorización, eso es cíclico, va subiendo y jugamos, y por eso la gente lo hace, compra una, compra dos y compra tres, y luego multiplica y va teniendo la propiedad. Primero le va a ayudar para sus impuestos, porque tiene muchas deducciones que no es el momento de hablar de eso, sino segundo, está creando y generando patrimonio. Yo tengo mañana y vivo de lo que me deja esta casa, porque además tiene por dos formas de ganar. Una, por la renta que me dé y segundo, pago mi mortgage, si puedo poner un poquito más de plata, la voy a terminar de pagar más temprano la propiedad, no es que me vaya a cambiar si no refinancio el pago, sino que en vez de pagarla en 15 años, pues la voy a pagar en 10, la pago pero yo no quiero pagarla tan rápido porque estoy jugando con el dinero del banco. ¿Dónde consigo ese dinero tan barato? Afuera. Si yo voy y busco ese dinero afuera, no lo voy a conseguir barato. Es lo que tenemos que cambiar ese cheat que tú decías y como llamaste esta parte, cambiar ese cheat para saber que ese dinero está ahí, está disponible y es como las grandes fortunas en este país, no quiero hablar de las han hecho. ¿Por qué? Porque ven cómo es jugar con el dinero del otro para que me genere ganancia a mí. Y es lo que pasa en este país. Si usted lo hace, yo aprendí tarde, pero lo estoy aprendiendo, de que tenerla y poder hacerlo es lo que le permite a usted generar un patrimonio y que ese arbolito que da las hojitas me esté manteniendo a mí porque yo ya puse la primera semilla y esa semilla me sirvió para dar otra y otro. Y cada arbolito me está dando a mí, ¿qué? La revalorización y me da esa ganancia que me se está pagando sola y aparte de eso me deja un poquito y la casa se paga sola y la revalorización, todo eso me ayuda para yo generar
patrimonio, para tener algo y no depender mañana solamente de la pensión, que no es mucho, entonces tengo mi plata y ya no me preocupo, ya eso está generando por mí. Y eso es lo que dice, tenemos que cambiar ese chip mensual, ese chip mental que tenemos. ¿Para qué? Para poder trabajar con el dinero del otro y que nos permita a nosotros saber que nosotros tenemos esa plata que aquí en este país funciona. Y si no nos metemos en el sistema, vamos a estar todo el tiempo dependiendo de nuestro salario, que si mañana me quedé o tú me quedé sin trabajo o tuve un accidente, no tengo nada y no puedo producir nada. No funciona así. Hay que entender dónde estamos y cómo funciona. Y yo le digo, mi papá tuvo su casa, la idea de nuestros países es pagar esa propiedad para no tener deudas. No, acá no funciona igual. Acá es una deuda saludable, porque aquí también hay deudas que no son saludables. Y ese es otro tema que tenemos que poder hablar con Rubén, porque hay deudas esas deudas que yo me gasto en comprar y llenar mis tarjetas en cosas que ya las mujeres compramos, que nos cuestan bastante plata, entonces que no vemos, esas no son deudas muy buenas. ¿Por qué? Porque mañana yo esta camisa, el bolso, el reloj de tantos miles, no lo voy a poder vender en el precio que es, y eso son deudas que no son buenas. Es más, la deuda del carro, pues la necesita, pero no necesita el último si usted está empezando, necesita empezar para poder sembrar ese arbolito para que mañana nos dé esa cosecha que nosotros vamos a mirar, ¿sí o no, Rubén? Así mismo es, exactamente. Entonces, precisamente lo que dijiste. Rubén, y acá tenemos, yo bueno, le estaba diciendo acá pasando otra vez que ya hablamos de lo más importante de este webinar, es que nosotros tenemos que empezar a cambiar ese chip mental que tenemos para que hoy podamos jugar y trabajar con ese banco, para que nosotros aprovechemos esa plata que no es nuestra, porque así usted compre la casa, si usted vive dentro de los Estados Unidos y hace un préstamo convencional o FHA y está poniendo el 5, el 3, el 3.5, usted realmente, el banco está jugando con el 95% y usted está recibiendo la ganancia cuando usted puso un 5. Totalmente. Entonces hay que cambiarlo y la forma de ver las cosas es la que nos permite nosotros generar ese patrimonio para tener algo en el futuro. Bueno, y tenemos el regalo para todas esas personas que estuvieron con nosotros hoy, Rubén. Y ese regalo es muy importante que lo sepan. Rubén nos va a dar una guía del comprador para que usted pueda comprar. Y como dijo, están todos los estados de aquí de Estados Unidos. Pero si usted participó en este webinar, ya les dije, yo estoy en Maryland, Virginia, todo el área metropolitana de Washington, D.C. y la Florida, pues si usted nos escribe, a nosotros le vamos a mandar esa guía del comprador que Rubén va a darnos a nosotros y Rubén va a tener toda la información para precalificarlos a ustedes y así ustedes puedan buscar cuál es el préstamo que se ajusta, si está en el exterior o si está dentro de los Estados Unidos. Así que solo tiene que escribirnos, escanear este código de QR o escribirnos por el WhatsApp. Aquí están los teléfonos, me encuentran en todas las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, para que nosotros les podamos mandar esa guía. Y ese es el regalo que usted tiene. Rubén los va a calificar, ok, no va a tener costo, les va a decir cuál es el programa que usted se ajusta y bueno, esperamos que compre porque están en las mejores manos. Rubén, gracias por estar aquí con nosotros, compartir esa información, tantos años de experiencia, pero no solo de experiencia, de sabiduría y con esa carta que es una carta que es dinero. Cuando usted presenta una oferta que trae el nombre de Rubén García, sabemos que nos van a aceptar esa oferta porque es una carta de seguridad. Sabemos que vamos a llegar al día del cierre donde nos van a entregar la llave con la colaboración de usted, comprador. ¿Para qué? Para que nos ayude a entregar todos esos documentos que necesitamos y sentir la felicidad de tener esa vivienda para vivir o para invertir. No lo piense más, ya le dijimos, trabaje con el dinero del banco, no espere más, trabaje para que hoy siembre ese árbol y mañana empiece a recoger esos frutos. Rubén, gracias por estar aquí. Gracias, Maribel. Gracias por compartir estos minutos. Y bueno, van a salir muchas preguntas. Vamos a estar aquí atentos para contestar todas esas preguntas y sobre todo para mandar esa guía del comprador, porque estamos en todos los Estados Unidos y ayudamos a todo ese comprador que está fuera de los Estados Unidos para que pueda invertir en un país seguro donde la moneda le va a ayudar a proteger ese patrimonio. Gracias, Rubén. Gracias.